Fernando. Hola, buenas tardes. Buenas noches, padre. ¿Me escucha bien? Sí, sí, hasta ahora escucho bien, esperemos que se escuche bien. Este, muy bien, ¿la primera vez o ya No, primera habías vez. estado por acá? ¿Primera vez? Siempre, Bienvenido. siempre lo miro, pero primera vez que subo aquí. Bueno, Muchas gracias. un gusto. Eh, Argentino, uruguayo, Uruguay. Uruguay, claro, sí, sí. El Sí, acento iba en estamos. esa dirección. Este, Claro, claro, sí. bueno, entonces, ¿qué te puedo ayudar? Bueno, bueno, tengo algunas dudas, digo, no quiero tomar demasiado tiempo, pero le comento, soy médico aquí en Uruguay y estamos un Sí. poco de duelo por lo que ha pasado últimamente. Ayer fue el Mm, primer caso, pero tampoco quiero que le compliquen el canal por hablar demasiado del tema, ¿no? ujú. Pero eh, más allá de eso, digo, quisiera adentrarme más adelante, pero digo, hay dos dudas que tengo que son con respecto a la fe y después preguntarle otra cosa más profunda tal vez. Pero por un lado tengo una duda sobre un caso que pasó hace un tiempo, al menos me pasó a mí, y es con respecto a la confesión, ¿sí? A veces me ha pasado de ir a confesarme y todo eso, y una vez hace un tiempo me pasó que iba a confesarme, me confesé, pero a media confesión como que me confesaba, digo, empezó a hablar antes. Entonces, me quedaron cosas por decir, pero recibí el sacramento igual. La duda que tengo es si eso que me faltó decir, que tenía intención de decir, tengo que decirlo en otra ocasión o si ya valió el sacramento para eso. Esa es la duda que tengo. Sí, si uno se acuerda de decirlo, si uno se acuerda de decirlo en el momento, hay que ver si estamos hablando de una falta grave o de una falta pequeña, Ujú. ¿no? Pero, por ejemplo, olvidarse no es un pecado. Yo, por ejemplo, no sé, le digo a la gente, si la persona se confesó, recibió la absolución y después, pero me olvidé de decir tal cosa, bueno, ese pecado está perdonado. En el sentido, lo que hay que hacer es volver a decirlo en la próxima confesión, pero uno puede comulgar ya en ese momento, ¿no? Porque ya, bueno, Dios toma en cuenta que uno se olvidó, que uno no lo escondió a propósito. El tema está cuando uno se acuerda y uno no lo dice. Ahí es el problema. Ahí la confesión es sacrílega, ¿no? O sea, significa que es no solamente inválida, sino que hasta uno comete un pecado por no decir lo que tenía que decir. Entonces, si uno se acuerda en el momento, hay que decirlo. Ahora, si uno recibió la absolución y después ya se había olvidado, bueno, lo anotamos para la próxima confesión, pero bueno, pero Dios lo perdona también, ¿no? Porque una cosa es olvidarse, otra esconderlo. No sé si Entiendo, entiendo. contesté, pero sí, 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 iba más o menos por ahí, simplemente es del hecho de que a veces veo que hay mucha gente esperando y a veces sí. como que te apuran. No es que te apuren o que te digan, tenés que irte de eso, pero como que te dan, como que lo dan por finalizado sin tener la oportunidad de decirlo a veces. Entonces esa Los iba mismos por ahí. sacerdotes. Claro, claro, claro. No, no, no uno, sino que el sacerdote. En ese caso busca otro confesor, pero tenés que ser tenés que ser lo más breve posible. Eso es verdad, Claro, ¿no? claro. Pero, por Sí, sí. ejemplo, lo que te conviene es apuntar al pecado nomás, porque eso es lo que es odioso a veces de mucha gente, ¿no? Lamentablemente, no lo hacen por maldad, no lo hacen por... Pero, por ejemplo, cuando hay 30 personas y uno tiene media hora para confesar, y hay veces que hay una persona que agarra todo el tiempo, está bien, uno no la juzga, pero el punto está que la persona también tiene que darse cuenta que la caridad implica también permitirle al hermano confesarse, ¿no? Entonces, yo lo que le digo siempre a la gente es, para confesarlo siempre tengo tiempo, pero la confesión es pecado, o sea, uno tiene que agarrar y decir, bueno, falté a misa 3 veces, fue mi culpa. Listo, o sea, no hace falta dar muchas más explicaciones, ¿no? O no sé, robé $50, no era necesario, la plata no la necesitaba, punto final, ¿no? Y uno va a otra Entiendo. cosa. Pero una buena confesión no dura tanto, porque uno sinceramente dice las faltas. Entonces lo que yo te diría es, sé breve, pero al Sí. mismo tiempo busca un sacerdote que te escuche todas las faltas, ¿no? O sea, las faltas graves que uno tenga que confesar, ¿no?
Y te digo la verdad, cuando uno aprende a confesarse, no dura tanto la confesión, ¿no? Por lo general. Bien, muchas gracias. De Tenía nada. otra duda con respecto, porque es algo que, digo, soy un católico que hace 3 años volví a la fe, entonces Mm, hay cosas que todavía me estoy formando, entonces hay cosas que no sé si son básicas o importantes, pero sí, voy en camino todavía. Pero tenía esta duda que realmente no sé dónde la he querido buscar, pero no sé si se ha tratado el tema o cómo se trata. Pero simplemente algo que escuché de un hermano y no sé si es tan real, y es el hecho de, bueno, me comentaba que solo Dios puede escuchar los pensamientos, como tal, solo Dios sabe lo que pensamos. sí. Y una cosa que me decían es que a la hora de rezarle, por ejemplo, a María o a algunos santos, no podían saber lo que pasaba por nuestra mente, tenía que verbalizarse. Me pareció raro, digo, pero no sé si es tan así. Entonces mi pregunta es esa, por ejemplo, si estoy rezando el rosario, si tiene que ser verbalizado, es decir, en palabra hablada, o si se puede con la mente. O sea, esa era mi duda. No, en realidad, María y los santos, cuando uno les habla mentalmente, ven el pensamiento nuestro en la esencia divina. O Ujú. sea, es Dios mismo quien les muestra el pensamiento, porque Dios no es que los santos y los ángeles pueden ver todo, pero sin embargo, cuando uno busca comunicarse con ellos en la esencia divina, en Dios, ellos pueden ver nuestros pensamientos, ¿no? Eso es un poco la respuesta. Y por dar un ejemplo, el caso del profeta Eliseo. El profeta Eliseo, ¿cómo supo que su servidor lo había estafado y le había pedido al rey los regalos que él había rechazado si estaba muy lejos? Bueno, justamente lo supo porque Dios se lo mostró. Es un poco así como Dios le muestra a los santos y a la Virgen los pensamientos de los que le rezamos, ¿no? En la esencia divina pueden ver lo que nosotros decimos. Entiendo. Muchísimas gracias. Solo una última duda nada más. Tengo muchas, Adelante. pero no quiero ocupar demasiado tiempo. Simplemente, tal vez sería un consejo nada más, Sí, porque tenga en cuenta que en el caso de Latinoamérica, creo que estoy en el país más ateo de todos. Entonces, es un poco más, la evangelización en este lado siempre tiene un matiz un poquito diferente, no demasiado, pero tiene un poquito diferente. Entonces, sí. muchas veces me ha pasado en situaciones de tener muchos pacientes que a veces pienso de, sería bueno acercarle la palabra de cierta manera, momentos de que uno ve que están como un poco sin esperanza. Siempre uno intenta desde la parte humana, ya sea aconsejar, ya sea acompañar o escuchar simplemente, pero siempre siento que podría haber un condimento más, ¿no? Que es la fe, que es muy difícil a veces tratarlo, como le digo, yo hace muy poco que volví a la fe, desde mi punto de vista, pero hay algo que usted diga, bueno, esto podría ser eh, un buen, como un buen incentivo, un buen puntapié. Pues muchas veces cuando una de las personas les habla de lleno, porque si a uno le dan para hablar, uno quiere decirle todo y a veces tiene miedo de espantarlo si le mete tanta cosa, pero sí, si hay alguna especie de cosita que a veces podemos darle como para ayudarlo a que se acerque un poco más. No sé si se entiende la duda que tengo. Sí, no está mal preguntar, por ejemplo, ¿crees en algo? ¿Eres creyente? Me parece que es una pregunta que a veces uno podría llegar a hacer para ver cómo reacciona la persona. Y si la persona dice, bueno, no, yo no creo, uno le dice, ¿me permitís rezar por vos? ¿Me permitís que te tenga presente en mis oraciones? Por ejemplo, puede ser un inicio, ¿no? Un inicio y uno dice, por más que vos no creas, me permitís que yo rece. Y ahí la persona es como que eso le puede llegar a sorprender, por ejemplo, ¿no? Y eso puede ayudar a que uno tenga una conversación. Y ahí uno ve la apertura que la persona puede tener en cuanto tal a la fe. Y si la persona respondiese, sí, sí, soy creyente, yo creo en Dios, ahí uno le puede contar una experiencia personal. Bueno, mira, a mí me pasó tal cosa, y la experiencia personal a veces ayuda a la persona bueno, a elevar su mente a Dios, ¿no? De esa manera. Entonces uno tiene que arreglárselas como para ver cómo comunicar el mensaje. Hay veces que yo tengo un primo que es médico
Y no sé cómo es Uruguay, pero yo sé que Uruguay es muy laicista, pero por ejemplo este primo en su consultorio tiene, por ejemplo, un crucifijo, tiene la imagen de la Virgen y tiene, por ejemplo, algunas imágenes que a los pacientes les llama la atención. Y y Claro. eso para él es una oportunidad para evangelizarlos, porque muchos le preguntan sobre la imagen de la Virgen o la imagen o el crucifijo o esa cuestión, ¿no? Y bueno, da lugar para conversación con los pacientes a veces, ¿no? La verdad que le agradezco porque parecerá tonto, pero digo, nunca se me ha ocurrido eso de si puedo rezar por ti. Porque sí, me ha pasado con hermanos incluso de otra fe, incluso me he encontrado con arminianos, aquí hay muchos adventistas y demás, que realmente se puede dar una charla amena al respecto. A veces me entra la duda de, o es un terreno al que no quiero entrar, ¿no? Es discutir, bueno, cuál es la fe verdadera y demás, porque en un consultorio no es como para eso. Pero, pero sí, por lo menos, digo, dar ese puntapié, ¿no? Yo, aquí en Uruguay se necesita muchísimo. No es casualidad, digo, que justo mi país, de toda Latinoamérica, sea donde más hay, y cada vez más, un índice de personas que por su propia voluntad se quitan la vida. Y tiene un poquito que ver con eso porque es hay altos índices de depresión y muchas veces no hay nada que aferrarse. Entonces, realmente es algo con lo que luchamos día a día. Entonces, Sí, igualmente pedir digo, no voy a meter más en ese tema porque sé que es complejo aquí en las redes sociales, pero sí, sí no. pedirlos que recen por mi país. A mí siempre me llamó la atención de Uruguay, somos primos prácticamente con los argentinos, ¿no? Somos muy parecidos en muchas cosas, pero me llamó mucho la atención porque yo por mucho tiempo hice apologética con los ateos, ¿no? Todavía la hago, pero todavía la hago, pero bueno, pero fue como inicié. Y la gran mayoría de las personas que discutían conmigo sobre la existencia de Dios eran uruguayos, me acuerdo. Y era porque Es había que mucho ateísmo, ¿no? es muchísimo ateísmo que hay. De hecho, Uruguay fue el primero que se desligó de la Iglesia Católica en toda América, incluso ni Sí, siquiera en sí. Latinoamérica, América entera. Entonces, Muy masón, desde el gobierno también, sí, básicamente todo el país. ¿Sí? sí, Entonces, claro, aquí lo que más hay, lo más peligroso es que últimamente está habiendo mucha indiferencia. ¿Sí? Y yo creo que el ser humano al final en algún momento busca cierta espiritualidad y en ese momento, que es lo que más hay acá, ahí es donde entran otras vertientes, desde el New Age hasta mucho pentecostalismo o estas iglesias que son del evangelio de la prosperidad, claro, muchísimas. Y claro, dan una fe no muy satisfactoria a nivel material o cómoda si se quiere, porque exigen poco sacrificio. Lo digo porque tengo aquí en mi zona, hay muchísimos. Entonces, claro, después de eso viene la desilusión por todas las cosas que pasan. Entonces la sí, gente más se aleja de la fe, más se sí, aleja. es así. Mi director espiritual es uruguayo, es el padre Bojorge, así que Ujú. un gran sacerdote jesuita, y con él hablamos bastante de Uruguay, pero eso es lo que sucede muchas veces donde, más bien dicho, cuando el hombre trata de reemplazar a Dios, termina creyendo en cualquier cosa y después a veces termina inclusive en la desesperación, ¿no? Y eso es Pero lo que más tenemos, hay que rezar desesperación. porque la gente, Dios siempre nos habla, entonces recemos para que la gente pueda escucharlo. Lo más importante es eso, que la gente pueda escuchar esa voz de Dios que habla a la conciencia, al alma, y muchas veces Dios nos pide ser instrumentos, ¿no? Así que bueno, todas estas cosas que estamos diciendo, lo de, no sé, puedo rezar por vos, me permitís que rece por vos, pueden ser semillas de la fe que por ahora se plantan, pero que después Dios las hará germinar. Así que hay que confiar en la gracia de Dios en ese sentido. Uno siembra y el que cosecha es Dios. Totalmente. Y se lo digo, padre, porque yo fui precisamente de esos que estaban del otro lado. Yo fui agnóstico, naturalista, fundamentalista, quería ser todo menos católico. Y aquí estoy. Entonces, Bienvenido eh, a casa. ayuda, ayuda muchísimo, le digo, porque hoy me doy cuenta
que las personas que más sumaron son las más humildes, o sea, las que ni idea tienen de qué me ayudaron, de que después me sirvieron para acordarme de ellos, ¿no? Entonces, Sí. creo que todo el que pueda sumar algo va a ayudar mucho. Si aquí en Uruguay hay gente que se convierte, creo que en cualquier parte del mundo puede pasar. Sí, seguramente. Dios no va a abandonar Uruguay tampoco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando, y que Dios te bendiga. Muchísimas Y gracias. muchas bendiciones, ¿eh? Muchas gracias, padre. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.